Buenas tardes a la presidencia de la mesa directiva de la CEPAL, a las ministras, a las queridas compañeras de los órganos de las Naciones Unidas que tenemos el placer de compartir este día de esta importante reunión. Ante todo quisiéramos felicitar a la compañera Ana Guzmez por su designación como directora ejecutiva de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, lo cual nos satisface muchísimo y es un nuevo compromiso también. Tenemos que decirles que hemos pasado un poquito de trabajo para podernos conectar y hemos decidido aplicar esta variante para que ustedes pudieran contar con nuestra experiencia y hemos estado, por supuesto, escuchando las intervenciones del resto de las personalidades que lo han hecho, aportándonos también experiencias que incorporaremos también en nuestros protocolos. El seguimiento y cumplimiento de los compromisos regionales e internacionales contraídos constituyen para Cuba una prioridad, incluido el compromiso de Santiago, aprobado en la 14 Conferencia sobre la Mujer de la CEPAL, cuya implementación en esta oportunidad ha estado marcada también por los efectos de la COVID. Cuba, para hacerle frente a los impactos económicos y sociales de la crisis generada por la COVID y también del criminal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, concibió un modelo de actuación preventivo, intersectorial y multidisciplinario con un adecuado enfoque de género, aplicando y modelando más de 500 medidas para enfrentar esta enfermedad y garantizar la protección de toda la población. Se cuenta con un potente sistema de salud y experiencias de protección social que en este contexto, por supuesto, al mismo tiempo, constituyen oportunidades en la respuesta y recuperación que tiene entre sus principales objetivos y principales acciones, en primer lugar, la capacitación de los profesionales, técnicos, trabajadores de la salud y estudiantes del Sistema Nacional en relación a las tareas de la vigilancia epidemiológica, la cual ha sido reforzado en este momento con un control de foco estricto a nivel de cada comunidad que evita la transmisión de la enfermedad. El aseguramiento logístico también y tecnológico que permite una atención médica en los volúmenes previstos. Hay que decir que en el país se ha destinado financiamiento gracias a la voluntad política y a la unidad entre todos los factores que han permitido mejorar la respuesta ante la COVID. Se han identificado y organizado más de 89 centros que tienen todas las condiciones y el personal sanitario designado para aislar personas según la vulnerabilidad que tengan, clasificándolos como sospechosos o contactos de casos positivos, y todas esas personas en Cuba se aíslan. La elaboración también de un programa integral de comunicación para orientar oportunamente en cada etapa a nuestra población y en particular con las medidas que cada uno de los organismos de la Administración Central del Estado pone en función de ello. Se ha trabajado también en la planificación centralizada, incorporando prioridades nacionales a las prioridades de cada uno de los organismos para enfrentar la situación de emergencia. La política social inclusiva posibilita aplicar medidas de seguridad y asistencia social a nivel comunitario para cubrir las necesidades de los grupos de mayor riesgo y de vulnerabilidad. Asimismo, se ha ampliado el sistema de racionamiento para distribuir productos a esas personas y se les lleva directamente a las comunidades. Se habilitaron nuevos laboratorios de biología molecular, lo que permitió que en el país, de 4 laboratorios que existían cuando se inició la pandemia, hoy ya contemos con 22 laboratorios, y eso incrementó el número de muestras que el país de PCR, el país realiza diariamente. Al principio hacíamos alrededor de 1000, hoy estamos haciendo casi ya las 20.000 pruebas y se han hecho en todo el país casi ya las 3 millones de pruebas realizadas en una población de 11 millones. Este diagnóstico de elevado costo se ofrece a todo nuestro pueblo de manera gratuita en medio, insisto, de esta compleja situación económica que estamos nosotros atravesando en el país. Es una muestra de cómo se destinan los recursos financieros también para ello. Además de eso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también incorporó un grupo de medidas de protección, más de 36 medidas de carácter laboral, salarial y de seguridad social, que incluye el teletrabajo, como se ha estado
analizando aquí. En nuestros centros hay, aun cuando la situación de la conectividad en nuestro país sabemos que está también marcada por el bloqueo, pero se han hecho en los últimos tiempos esfuerzos extraordinarios que nos da posibilidad de acceder. Ya más 6,5 millones de personas en Cuba, un importante por ciento, más del 40 son mujeres, y eso nos ha permitido poder acceder al teletrabajo, aunque todavía sigue siendo un desafío que tenemos en Cuba. Se decidió también que las personas mayores de 60 años con alguna enfermedad incompatible con la COVID no continuaran laborando y fueran hacia sus casas para lograr ese aislamiento social con una garantía salarial del 100% de su salario en el primer mes y del 60% el resto de los meses que dure esa transmisión. Pero si aún con ese 60% las personas se encuentran en una situación económica vulnerable, pues entonces la asistencia social hace una evaluación de esos casos y también le da una ayuda eventual a esas personas. Se decidió también que la madre, el padre o el familiar que tuviera la condición de trabajador y estuviera encargado del cuidado de los niños, al cerrarse las escuelas y suspenderse estas actividades escolares, pues también fueran a las casas al cuidado de estos menores con una garantía salarial del 100% y con un 60% en la medida que avanzara el tiempo y no se pudieran incorporar. El Estado también cubano destinó instituciones educativas para garantizar el cuidado de los hijos de las madres trabajadoras o de la familia trabajadora que por la prioridad y la importancia de esa labor para prevenir la epidemia tuvieran que continuar laborando, y entonces esos centros educativos pues prestan servicio a esta familia. Otras de las medidas también es lo dispuesto para los impedidos de asistir al trabajo por disposición de la autoridad sanitaria. Nos referimos cuando sean personas que tengan que estar aisladas, que tengan restricción de movimientos en el lugar donde viven, pues entonces también el Estado cubano le garantiza el 100% del salario durante el periodo que dure esa medida por la autoridad sanitaria. Se mantuvo el pago de las pensiones a los beneficiarios de la seguridad social y se incrementó también la asistencia, bueno, ya se los decía, a las personas que lo necesiten por determinada causa. El Ministerio de Salud también emitió una resolución de conjunto con el Ministerio de Finanzas, una medida fiscal de un incremento de 250 pesos a todas las personas que estaban trabajando en los hospitales o en los centros de aislamiento, en áreas como los operarios de equipos de lavandería, las personas de servicio. En esa medida el 78% de las personas que se beneficiaron fueron mujeres. Otra de las medidas fiscales tiene que ver también con la atención y el respaldo al sector no estatal. Los trabajadores que suspenden temporalmente sus actividades reciben determinadas prestaciones, el no pago del impuesto o se le prorroga las deudas que tenían con la oficina tributaria. Los trabajadores por cuenta propia que prestaban servicios de alimentación, se les autorizó a continuar prestando ese servicio, pero hacerlo a domicilio, y ello incluyó, por supuesto, entonces habilitar nuevas plazas para el traslado, es decir, nuevos empleos para el traslado de esos alimentos a domicilio. Y recientemente se aprobó una política que flexibiliza el trabajo por cuenta propia en el país, de manera que ya prácticamente todas las actividades se pueden realizar por cuenta propia con los incentivos tributarios a esos trabajadores, sobre todo cuando tienen que ver con la producción de alimentos, con el cuidado de niños, con el cuidado de personas adultas, con madres que tengan 3 hijos hasta 17 años y se hayan incorporado, se le bonifica el 50% de los impuestos que ellas tienen que pagar. En el caso de que la situación financiera de las empresas no le permita a las mismas cubrir estas necesidades de los trabajadores y este pago, pues entonces ellas le fundamentan al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas es el encargado de presupuestar este servicio social. En el orden legislativo, y creo que es uno de los mayores compromisos en la implementación del compromiso de Santiago, tiene que ver con la aprobación por el Consejo de Ministros del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Este es un programa que actualiza el plan actual que tenía Cuba
de seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, pero incorporamos en este plan también todo el articulado de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y la Agenda 2030 y todos sus objetivos de desarrollo sostenible. Este plan de acción este programa nacional es un programa de gobierno. Es la agenda del gobierno cubano con evaluaciones sistemáticas, rendiciones de cuentas de los organismos de la Administración Central del Estado. Se designó la viceprimera ministra y además una comisión encargada de dar seguimiento a esta implementación y que es chequeada por el presidente de la República. Este programa también profundizará la legislación y la actualización del marco normativo y los sistemas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia. En este sentido, mucho se ha trabajado en todos estos meses de la pandemia, tomando también no solo nuestra realidad nacional, sino también como referencia campañas internacionales como la campaña Únete y el proyecto Generación Igualdad. En ese sentido, los teleservicios que se han venido prestando en la atención a estas y a otras personas que demandan atención psicológica a través de las redes sociales, a través de soportes de la comunicación y telefónico. Se abrió la Consejería Telefónica de Línea Ayuda, la línea 103 como un servicio también de apoyo psicológico, pero la apertura de esta línea 103 implicó que funcionará las 24 horas del día, todos los días del año, y ello implicó todo un proceso de capacitación y de actualización al personal de salud encargado de brindar estos servicios telefónicos. Y se han preparado ya y funcionan en estos servicios más de 1.237 profesionales encargados de darle atención a las mujeres y hombres que usen este servicio. Se diseñó también una guía básica para el personal que brinda estos servicios telefónicos. Se puso en práctica también una metodología que actualiza y perfecciona los protocolos de actuación que tienen las instituciones para enfrentar la violencia, digamos, la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los propios órganos judiciales, en fin. Se ha trabajado mucho con los órganos judiciales y se está actualizando la legislación vigente en relación a este tema de la violencia para cubrir los vacíos que hemos identificado, y para ello tenemos un grupo asesor que trabaja con nosotras todo este tema. Se diseñó un mapa de servicios telefónicos con una APK para móviles que sea de fácil acceso para nuestras jóvenes y para toda la población en sentido general. Se presentó también a nivel nacional la campaña Juntas por la No Violencia. Se elaboró un documento para orientar a las redes de apoyo en función de prevenir este fenómeno en las comunidades y una guía de intervención integral a la violencia de género intrafamiliar en condiciones de aislamiento ante la COVID. En armonía con la implementación del Compromiso de Santiago y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Cuba ha posibilitado también la creación de empleo en medio de estas difíciles condiciones y de espacios también para la prestación de servicios de atención a las trabajadoras y sus familiares. En materia de empleo, por ejemplo, Cuba muestra una tasa de actividad económica femenina de un 53,2%, por supuesto, con brechas identificadas entre la tasa femenina y la masculina. El 78% de nuestras mujeres están ocupadas en el sector estatal y, por ejemplo, en el trabajo por cuenta propia teníamos hasta ahora un 35,4% de mujeres. Sin embargo, estas mujeres trabajan en un sector que también recibe garantías sociales por el Estado y se mantienen y se han mantenido durante la COVID, como por ejemplo la licencia de maternidad. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior se llama Proyecto Espumas, y es una alternativa también para acercar a las comunidades los servicios de lavandería. En este caso hemos dado empleo a mujeres, pero hemos garantizado una mejores condiciones al resto de las mujeres que estaban empleadas, contribuyendo por supuesto a la autonomía económica. Nosotras hemos tratado de reseñar cuánto se ha podido hacer en nuestro país en esta materia en esta situación de la COVID-19, pero
Tenemos también identificados los desafíos relacionados con los cuidados. Se están diseñando también políticas públicas que tienen que ver con garantizar mejor atención a las familias en materia de cuidados, como por ejemplo casitas infantiles. Hemos recibido también la asesoría técnica de la CEPAL en función de seguir avanzando en todas estas políticas de cuidados que hoy tenemos, además de los estereotipos de género que se mantienen, las brechas en el empleo, la violencia de género, que se ha trabajado mucho, pero todavía constituyen desafíos para todas nosotras. Se trabaja con el personal, sobre todo las mujeres interruptas en el sector del turismo, las cuales reciben una ubicación para tener garantía de sus ingresos. Muchísimas gracias y ojalá que hayan podido escuchar nuestras humildes experiencias, y seguiremos tratando de compartir y de participar activamente en esta mesa directiva, repito, a pesar de las limitaciones que hemos tenido en la conexión. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿Cuántos minutos me pasan?